Acá está, muy bien, estamos grabando. La clase de hoy es una clase chiquita, ¿ya? Una clase más de las que tenemos. Próxima semana sí tenemos una clase más larga, ya estamos llegando a lo que es la unificación alemana, ¿ya? Pero primero tenemos que llegar a este episodio, la guerra de Afganistán. Bien, la guerra de Afganistán, una guerra que duró una década entre 1979 y 1989. Vamos a hablar un poquito sobre la guerra de Afganistán. Primero me dice destino la guerra. A ver, vamos a leer. ¿Qué es lo que ocurrió en Afganistán? Estamos en Medio Oriente, ¿ya? El hecho que marcó el destino de Afganistán en 1978 fue la expulsión de las tropas norteamericanas y la destrucción de las bases militares de los Estados Unidos que tenían en Irán a lo largo de la frontera con la Unión Soviética. Esto ocurrió cuando los chiitas, ¿no?, del presidente que es Ayatollah Khomeini, destituyeron a la monarquía del Shah de Afganistán. La Unión Soviética, al correr peligro sus fronteras, intervino para que Estados Unidos no pudiera reponer sus tropas en la frontera soviético-afgana. Este fue el motivo de su asistencia militar al Partido Democrático Popular de Afganistán. El Kremlin destrona al gobierno de Mohammad Daoud Khan y se instala en el poder con apoyo de una buena parte del ejército. A ver, ¿qué está pasando aquí? Estamos en plena Guerra Fría. Ya sabemos, chicos, que la Guerra Fría es enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ver qué país o quién controla más países aliados. Bien, eso lo estamos viendo, definitivamente eso es lo que se está viviendo en la Guerra Fría. En Afganistán, los afganos han expulsado a los norteamericanos, han expulsado a los soldados norteamericanos, y eso va a hacer que los rusos, los soviéticos, van a aprovechar eso para intervenir en Afganistán, ¿no? Aprovechándose de la debilidad de los afganos. La Unión Soviética va a intervenir en el gobierno y va a destituir al rey de este país, de Afganistán, y van a colocar a su propio gobernante para volver a Afganistán un país comunista. Entonces, el objetivo de la Unión Soviética es convertir a Afganistán en un país comunista. Y los afganos no van a querer eso. O sea, hay una parte de los afganos que son el ejército que quieren aliarse con la Unión Soviética, y hay otra parte que no quieren que ocurra eso. ¿Bien? Listo, chicos. Inicios de la guerra. Entre marzo y agosto de 1979 tenemos, dice Kabul, ¿no? La capital sufre dos grandes levantamientos. Las fuerzas del Partido Democrático Popular Afgano son incapaces de pararlo, y cuando el Kremlin ve amenazado al gobierno, manda tropas. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que está pasando aquí es lo siguiente. Este gobierno comunista que se ha implantado en Afganistán es rechazado. La gente se rebela contra el gobierno comunista, contra el nuevo régimen, y la Unión Soviética, cuando ve que sus aliados afganos no pueden contener las rebeliones, la Unión Soviética va a intervenir, va a mandar a sus tropas. Obviamente las tropas de la Unión Soviética no pueden ser detenidas por Afganistán, pues no, la Unión Soviética tiene un poder militar impresionante, y lo envían para invadir Afganistán, ¿no? Ya está. El entonces presidente del gobierno Amin protesta por la intervención de la Unión Soviética, pero no puede hacer nada. Por otro lado, la fracción más leal a la URSS, dirigida por Taraki, acuerda con el ministro soviético Brenzhey la sustitución de Amin. Esto sale mal y Taraki es asesinado. No hay pugnas en el poder, ¿no? Hay peleas internas por el poder de Afganistán, por controlar el poder. Bien, la Unión Soviética vuelve a intervenir, llegan 5.000 soldados soviéticos, ¿no?, hasta Kabul, hasta la capital de Afganistán. Matan al presidente, matan a Amin, y lo reemplazan por Babak Karmal, otro títere de la Unión Soviética colocado en este país. Los tanques soviéticos tienen el poder. ¿Cómo te vas a enfrentar a semejantes armas, no? Esta ocupación, o sea, prácticamente la Unión Soviética ha invadido, ha ocupado Afganistán y ha colocado a un presidente adicto a ellos, ¿no? A Babak Karmal. Esto va a ser noticia a nivel mundial. Los países de la ONU van a condenar la invasión soviética. Eso es algo de verdad muy hipócrita, ¿no? Que Estados Unidos y la ONU critiquen la invasión de la Unión Soviética cuando ellos han estado invadiendo Corea, han invadido Vietnam, ¿no? Y luego critican todavía. Eso es algo muy, muy hipócrita de parte de Estados Unidos, el criticar cuando ellos hacen lo mismo, ¿no? Pero bueno, esta ocupación fue condenada por las grandes potencias y por varios estados árabes que no veían con buenos ojos esta invasión. China y Albania se unieron contra esta ocupación, ya que China mantenía buenas relaciones con los norteamericanos, ¿no? Aquí vemos algunos tanques soviéticos que estaban en el país de Afganistán, ¿no?, controlando el orden para que nadie se saliera de control.
¿Cómo se desarrolla la guerra? A ver, desarrollo de la guerra. Entre enero y febrero de 1980, bien, entre enero y febrero de 1980, mientras el número de efectivos soviéticos iba creciendo, se organizó una red mundial para el entrenamiento de rebeldes afganos, ¿no? En varios países del mundo como Egipto, Arabia Saudita, Irán o hasta en China, se hicieron campos de entrenamiento para organizar una guerrilla muy bien preparada que saque a los soviéticos de Afganistán. Mira cómo colaboran todos los países contra la Unión Soviética, ¿no? Tuvieron el apoyo de la CIA, mira, desde Pakistán tuvo el apoyo de la CIA, tuvo el apoyo de Estados Unidos que financió, que les dio armas a estos rebeldes afganos, ¿no? Los afganos, claro, obviamente Estados Unidos va a apoyar. ¿Por qué Estados Unidos apoya? Porque entonces es enemigo de la Unión Soviética. Y todo lo que sea contrario a la Unión Soviética, Estados Unidos lo va a apoyar. Si estas guerrillas están en contra de la Unión Soviética, Estados Unidos va a apoyar a este trabajo, ¿no? Esta ocupación solo fue apoyada por los estados aliados del Kremlin, salvo China y Albania, por la Organización para la Liberación de Palestina y por 3 países árabes que dependían del apoyo militar de la URSS. Para noviembre de 1980 ya eran 1 millón de soldados soviéticos, imagínate, ya prácticamente toda Afganistán está invadida por las tropas soviéticas. La organización de la guerrilla antisoviética se basaba en antiguas organizaciones militares campesinas que tenían que recibir un buen entrenamiento militar para poder hacer frente a los soviéticos, ¿no? Entonces prácticamente tuvieron que entrenar campesinos para volverlos soldados experimentados. En estos campos de entrenamiento los preparaban para enfrentarse a los soldados soviéticos, ¿no? Listo. Y también, pues, aparte, aliarse con los jefes regionales de Afganistán para provocar una rebelión en masa, ¿no? La mayoría de los campesinos se alinearon con su mayoría con los fundamentalistas, ¿no? En las imágenes vemos cómo un grupo de guerrilleros afganos han derribado un helicóptero soviético, ¿no? Las tropas soviéticas sufrieron continuas emboscadas en esta región situada al norte de Kabul, ¿no? Igual, la misma táctica que hicieron los vietnamitas con los estadounidenses en la guerra de Vietnam, la misma la usan acá, guerra de guerrillas, emboscadas, para atacar a los soviéticos y desgastarlos hasta que se vayan, ¿no? Fases de la intervención soviética, ya sabemos, primero en el 79, las tropas de tierra cruzan la frontera, en el 80 ya empiezan pues protestas, empiezan ofensivas en todo el país, en 81 ya hay combates armados, ¿no? Llegan más tropas soviéticas, en julio del 82 hay luchas por la capital de Afganistán, ¿no? En el 83 estaban negociaciones, ¿no? Para el año 83 ya hay negociaciones entre la Unión Soviética y Afganistán, ¿no? Para poner un alto al fuego. En el 84 se lleva la mayor operación llevada a cabo en la guerra, ¿no? La operación Panjshir 7, ¿no? En el 85 otras luchas siguen las guerras en Afganistán. Finalmente, para el año 86, el presidente Babak Karmal es destituido por Nayibullah. Y finalmente las tropas soviéticas, cuando pierden a su presidente, y aparte por la presión internacional, los malos resultados de la guerra, han perdido mucho dinero, muchas tropas en esta guerra con las guerrillas afganas, la Unión Soviética dice, mejor ya no seguimos con esto, estamos alargando demasiado la guerra y se tienen que retirar derrotadas. Lo mismo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam, le pasa a la Unión Soviética en Afganistán. Una derrota total, porque a lo largo de 10 años solo perdieron hombres y recursos, pero finalmente no lograron nada. Afganistán no se vuelve un país comunista, Afganistán se proclama un país islámico. Bien, se dan la paz de Ginebra, se retiran las tropas soviéticas hasta el año 89, donde abandonan definitivamente esto, ¿no? Aquí está, fin de la guerra entre las tropas soviéticas y los muyadíes o la guerrilla afgana se desarrolló durante 10 años. La retirada soviética se producirá en febrero de 1989 y el gobierno de Mohamed Nayibullah será destituido por los muyadíes, ¿no? En el 92 se instaura la República Islámica de Afganistán. A partir de ese momento prosiguen los movimientos de población y 4 fuerzas tratan de luchar por el control de la capital Kabul. Los tayikos, los hazara, los uzbecos y los pastunes, ¿no? Ya sabemos que los musulmanes tienen varias facciones y siempre están peleándose por el poder. Pero lo importante es que para el tiempo de la invasión soviética en Afganistán se unieron para enfrentarse al enemigo común. Luego de eso ya pues se empiezan a pelear entre ellos. Pero lograron su objetivo, que es expulsar a los soviéticos. Esta guerra de Afganistán, chicos, ¿quieres saber si en Hollywood la han representado? Claro que sí. Yo les decía la vez pasada
eh, que ustedes me investiguen. ¿Se acuerdan cuando vimos la guerra de Vietnam? Y yo les mandé a que vean la película de Rambo 2, ¿verdad? Donde aparece mucho, se ha retratado mucho este tema de la guerra de Vietnam y cómo Estados Unidos representa a sus héroes, supuestamente, ¿no? Por la derrota catastrófica, presentan a los vietnamitas como malos. Hay una tercera película de este personaje, de Rambo, y en la tercera película está ambientada en Afganistán, ¿no? Y supuestamente Rambo ayuda a los rebeldes afganos contra los rusos. Una película muy interesante, entonces hoy día te voy a dejar de tarea que veas la película de Rambo 3 para que veas un poco de esto. Ya, míralo como curiosidad y ahí luego te voy a dejar algunas preguntitas, pero es importante saber cómo es que desde el cine Estados Unidos manipulaba a la población para presentar, ¿no? esta situación, ¿no? Por un lado, en esta película presentan a los soviéticos como los malos y a los afganos como el pueblo invadido. Obviamente que en la película los afganos pues tienen pocas armas, pelean con caballos, eso no pasó en la realidad, porque en la realidad Estados Unidos les dio mucho dinero para comprar armas a los rebeldes, los entrenó muy bien, eso no lo dicen obviamente, ¿no? En la película de Rambo 2 no se presentan a ellos como los invasores de Vietnam, sino al contrario, presentan que los vietnamitas son los malos y que ellos son los buenos. Es un poco del imaginario que se teje en torno a eso. Ya sabemos que en estas décadas pues la gente acude mucho al cine y se hace ideas, ¿no? De lo que ve. Pero este fue el fin de la guerra de Afganistán. Ya sabemos, una guerra de 10 años que comienza cuando la Unión Soviética trata de convertir a Afganistán en un país comunista, la invade militarmente, luego la guerrilla afgana con apoyo de la ONU y de Estados Unidos va a resistir hasta que finalmente, luego de 10 años de continuas derrotas y guerra de desgaste, la Unión Soviética pierde a sus hombres fieles que eran de Afganistán y decide retirarse del país, ¿no? Y Afganistán se proclama como un país islámico. Eso es todo con respecto a la guerra. A ver, algunas consecuencias que nos ha dejado la guerra, ¿no? Algo interesante, pues, de la guerra, los rebeldes afganos, ¿no? Hostigaron a los soviéticos con tácticas guerrilleras, trampas, francotiradores, ¿no? El conflicto continúa. Desgraciadamente, la consecuencia que deja la guerra de Afganistán es que el conflicto se hace permanente. Se fueron los soviéticos, pero la guerra continúa entre ellos. Entre ellos continúa la guerra. Justo para 1980 se celebraban las Olimpiadas en Moscú y 60 países no participaron, no acudieron, y creo que esas Olimpiadas fueron de las peores de la historia porque no fueron participantes como protesta por la invasión de soviética de Afganistán, ¿no? Centenares de miles de afganos tuvieron que huir de Afganistán para buscar refugio en otros países. Se llevó a cabo una feroz resistencia contra los rusos en las cordilleras afganas. Esto fue, chicos, la guerra de Afganistán. Es un conflicto interesante, no es de wow, no tiene la trascendencia